Mushoku Tensei, volumen 11. Adolescencia, el arco de las hermanas Greirat. Capítulo 6. La vida con las hermanas Greirat. Había pasado otro mes y el clima finalmente se estaba calentando. Este sería el segundo verano que pasaba en Ranoa. Incluso en esta época del año, no hacía exactamente calor en esta región. Pero la gente empezaba a vestirse un poco más ligera. Los estudiantes de la escuela se cambiaron a uniformes de manga corta, lo cual no me importó en lo más mínimo, y Aisha también cambió su uniforme de sirvienta. Silvia incluso comenzó a usar camisas sin mangas en la casa. No recordaba que tuviera algo así antes, pero supongo que se había comprado algunos conjuntos más después de mudarse conmigo. Ciertamente no me iba a quejar de que ella eligiera mostrar algo de piel. Sin embargo, la vista de esos delgados hombros blancos hizo que fuera un poco más difícil mantener las manos quietas. El verano fue una buena temporada, de acuerdo. Y aquí arriba, tampoco había ningún visitante desagradable de múltiples piernas, que se escabullera en su casa para mordisquear su comida. El cambio de estación me recordó que no había visto a Badigadi por algún tiempo. Tal vez se había ido a alguna parte y se había olvidado de contárselo a alguien. Algunas otras cosas habían cambiado en el transcurso de este mes. En primer lugar, parecía que Norn había hecho algunos amigos. Me di cuenta de que se movía en un grupo de 3 niñas y 2 niños, incluidos algunos estudiantes de diferentes clases. Probablemente fueron los primeros amigos de verdad de Norm. Quería presentarme a ellos, así que le pedí que los trajera a nuestra casa en algún momento, pero ella rechazó rotundamente la idea. Supongo que la idea de presentarlos a su familia le pareció demasiado embarazosa. Por el lado positivo, parecía que la forma en que había irrumpido en su salón de clases, aparentemente no le había causado demasiados problemas después del hecho. Eso fue un poco de alivio. Norn y yo también nos llevábamos un poco mejor, solo en general. Como buen ejemplo, recientemente me había pedido que la asesorara en algunas de sus materias. Acepté felizmente, por supuesto. Estaba listo para enseñarle todas mis técnicas secretas y todo lo que sabía. Pero luego me di cuenta de que, si pasaba demasiado tiempo concentrándome en ayudarla, Aisha podría ponerse un poco malhumorada por haber sido excluida. Después de pensarlo un poco, decidí reunirme con Norn en la biblioteca después de la escuela para las sesiones de tutoría regulares, y limitarlas a 1 hora por día. Podríamos repasar las cosas que había aprendido ese día y revisar lo que cubrirían sus clases mañana. Eso podría marcar una gran diferencia por sí solo. Obviamente, Norn estaba esforzándose por mantenerse al día, pero parecía tener dificultades para poner en práctica la teoría de sus libros de texto. Dicho esto, no era tan mala como lo habían sido Eris o Ghislaine. Con un esfuerzo constante, estaba seguro de que alcanzaría un nivel promedio en poco tiempo. Por cierto, Rüdiger dijo que era del área de Babinos, ¿verdad?, me preguntó una vez. Sé que estuviste en el continente demoníaco por un tiempo, Rudeus. ¿Sabes en dónde está? No me viene a la memoria. Creo que dijo que está cerca de la región de Biegoya, quizás. Sin embargo, nunca he estado ahí yo mismo. Los dos estábamos en buenos términos, ahora que en realidad tuvimos algunas conversaciones informales durante nuestras sesiones de estudio. Pero por alguna razón, Norn solo quería hablar sobre Rüdiger. Supongo que era nuestro principal interés común. No es que realmente me importara, ¿sabes? De hecho, estaba feliz de tener a alguien más con quien hablar sobre él. Ya veo. Lamento seguir molestándote, pero ¿cómo es el continente demoníaco en general? Bueno, todos los monstruos que viven allí son realmente grandes. La cultura también es bastante diferente. Pero en realidad tiene algunas similitudes con esta región. La mayoría de la gente es gente corriente que lleva una vida normal. Me di cuenta de que Norn todavía me hablaba un poco rígida. Su tono tendía a ser demasiado educado, especialmente para una hermana pequeña hablando con su propio hermano. Aisha y yo nos habíamos vuelto más informales el uno con el otro, pero supongo que Norn se sentía más cómoda de esta manera por ahora. Oh, eso me recuerda, Rudeus. ¿Rüdiger te contó alguna vez la historia de su lanza? Sí, nunca voy a olvidar eso. Hablando de un tirón de lágrimas. Absolutamente.
Espero que logre alcanzar su objetivo eventualmente. Aquí igual. Ya era hora de que hiciera avanzar ese proyecto en particular, ¿no? El plan general era fabricar figurillas de un guerrero súper y venderlas junto con un libro. No me había rendido de ninguna manera, pero Julie todavía no tenía experiencia y no tenía mucho maná, por lo que producir figuras en masa no era una opción en este momento. Aún así, eso no significaba que no pudiera ponerme a trabajar en un prototipo, al menos. El libro era otro asunto. El principal problema había sido encontrar tiempo para escribir. Pasé muchas horas durante los últimos meses aprendiendo magia de curación avanzada y desintoxicación intermedia. Era bueno en la memorización bruta que requerían esos temas, pero aún así me mantenían muy ocupado. En este punto, no estaba seguro de que quería aprender a continuación. Pasar a la desintoxicación avanzada parecía lógico, pero no había nada más que realmente me llamara la atención. No estaría de más llevar mi magia de fuego y viento al nivel santo, pero ese nivel de hechizos tendía a involucrar manipulaciones dramáticas del clima, en lugar de hechizos más prácticos que podrías usar de forma regular. Aprender cosas nuevas siempre fue agradable, pero quería centrarme en algo más útil. Quizás incluso una habilidad como montar a caballo. Mientras repasaba las posibilidades en mi cabeza, se me ocurrió que podía tomar algo de mi nuevo tiempo libre y usarlo para trabajar en mi libro sobre los super. Probablemente también podría escribir un poco durante mis sesiones con Norm. Estaba buscando escribir un resumen franco y directo de la trágica historia de la tribu. La prosa no era mi punto fuerte, pero probablemente podría armar algo si realmente me lo propongo. O eso me dije a mí mismo al principio. Pero cuando me encontré mirando esa primera hoja de papel en blanco, ni siquiera podía decidir por dónde empezar. ¿Era mejor simplemente escribir los hechos, como el guión de un documental? ¿Sería más legible en forma de diario? A menudo escuché decir que era mejor comenzar con un pequeño proyecto para su primera pieza de escritura creativa, en lugar de intentar redactar una obra maestra épica desde el principio. Tal vez debería hacer de esto un folleto, de no más de 10 páginas. Sería más fácil repartir eso con las figurillas, de todos modos. Si seguía ese camino, probablemente sería mejor mantenerlo simple y ligero. Podría convertirlo en una historia básica del bien contra el mal, con Laplace revelado como el verdadero villano. Espera. ¿No se consideraba a Laplace un héroe legendario en el continente demoníaco? Si lo hacía sonar totalmente malvado, podría cabrear a mucha gente. Una tarde, mientras luchaba con estas preguntas por centésima vez, Norn echó un vistazo a mi trabajo. ¿Qué estás escribiendo allí, Rudeus? Estoy tratando de armar un libro sobre el pasado de Rudyard, en realidad. El problema es, no estoy seguro de cómo abordar el proyecto. ¿Qué? Su interés evidentemente despertó. Norn sacó mi papel y lo miró más de cerca. En la parte superior estaba mi título provisional, la historia del gran guerrero Rudyard y la persecución de su pueblo. Hasta ahora solo había una página de texto real, principalmente un breve resumen de quién era Rudyard y cómo era. Por supuesto, yo era bastante parcial, por lo que salió sonando como un héroe santo. ¿Es esto todo lo que tienes hasta ahora? Sí, todavía no he progresado mucho. El problema principal era que no sabía por dónde empezar la historia real ni cómo contarla. Todavía recordaba los relatos de Rudyard sobre las acciones de su pueblo en la guerra de Laplace, y después supe la historia básica de su persecución. Aún así, habían pasado varios años desde que escuché estas historias, así que estaba un poco confuso en algunos de los detalles finos. En retrospectiva, debería haber tomado algunas notas en ese momento. ¿Te importaría dejarme ayudar?, preguntó Norm tentativamente. Fue una oferta muy inesperada. Pero aparentemente, Rudyard tenía el hábito de sentar a mi hermana en su regazo todas las noches, darle palmaditas en la cabeza y contarle historias de su pasado. No es justo. Nunca pude sentarme en el regazo de Rudyard. Ok, espera. Tratemos de ser adultos sobre esto. Eso sería de gran ayuda, Norm. Solo asegúrate de no descuidar tus estudios, ¿de acuerdo? Está bien. A partir de ese día, Norm y yo comenzamos a trabajar juntos en el proyecto. Cuando tenía un poco de tiempo extra entre sus lecciones y sus sesiones de estudio, lo usaba para escribir las historias de Rudyard.
Su escritura era un poco infantil a veces y siempre tenía algunos puntos difíciles. Pero por alguna razón, leerlo me hizo recordar a Rudyard tan vívidamente que a menudo me sorprendía llorando. Tenía un gran impacto. Cuanto más leía de sus escritos, más comencé a sentir que podría tener algún talento en esta área. Una vez más, no fui exactamente un observador imparcial, pero tiendes a mejorar más rápido cuando haces algo que disfrutas. Si se mantenía en ello el tiempo suficiente, tal vez algún día se convertiría en una autora brillante. Por el momento, sin embargo, me concentré en corregir sus errores menores y sus oraciones torpes. Básicamente, ahora era el editor del equipo. Tenía la sensación de que el libro iba a resultar mucho mejor de esta manera que si tratara de escribirlo yo mismo. Si bien mi relación con Norm comenzaba a mejorar, también había habido un pequeño desarrollo con Aisha. Por una vez, no tuvo nada que ver con Norm. Las dos todavía no eran especialmente amigables la una con la otra, aunque Aisha estaba teniendo cuidado de no insultar a su hermana desde que la regañé por eso. Siempre era, al menos superficialmente, educada cuando su hermana venía de visita. Eso en realidad me preocupó un poco. No quería que sintiera que no podía expresar sus pensamientos reales en absoluto. Estaba feliz de que Norm comenzara a sentirse bien conmigo, pero eso no significaba que tampoco pudiera descuidar mi relación con Aisha. Así que decidí darle permiso para que dijera lo que pensaba. ¿Sabes, Aisha? Si hay algo que quieres decir, no tienes que reprimirlo. ¿Podrías ser más específico, Rudeus? Bueno, no lo sé. He pasado mucho tiempo con Norm últimamente, ¿verdad? Quizás te sientes un poco hambrienta de atención o algo así. Quizás has estado trabajando demasiado y necesitas unas vacaciones. Quizás quieras pasar todo el día en la cama. Aisha se llevó un dedo a la barbilla e inclinó la cabeza hacia un lado con perplejidad. Demasiado lindo. ¿Entonces me estás dando permiso para ser egoísta? Eso es correcto. Puedes ser un poco egoísta a mi alrededor. No hay necesidad de reprimirse. Bueno. Me viene a la mente una cosa. Esa sonrisa traviesa en su rostro estaba haciendo sonar algunas alarmas. ¿Qué estaba planeando exigir? Ojalá no sea mi cuerpo, aunque sea en broma. Tendría que inventar una excusa para negarme, y luego probablemente estaría de mal humor durante una semana. Me gustaría un salario, por favor. Bueno, eso no era lo que esperaba. ¿Un salario? Ahora que lo pensaba, sin embargo, Aisha había estado trabajando diligentemente como nuestra sirvienta durante algún tiempo. En todo caso, era extraño que no le pagáramos. Pero, de nuevo, éramos familia, ¿verdad? Ella no era una empleada. Entonces, tal vez podríamos pensar en ello como una mesada. Ella estaba ayudando en la casa todo el día, así que quería algo de dinero extra. Lo suficientemente justo. Está bien, podemos hacer eso. Acepté la idea general de inmediato, pero esperamos hasta que Sylvie regresara a casa para discutir los detalles. Sin embargo, cuando le ofrecí una cantidad relativamente grande de dinero, en realidad se negó y trató de rebajarme a una cifra menor. Hablando de madurez. ¿Esta niña realmente solo tenía 10 años? Al final, nos decidimos por un número en el que todos pudimos estar de acuerdo. ¿Puedo preguntar por qué mencionaste esto? ¿Hay algo que quieras comprar? Tuve que admitir que tenía curiosidad por saber qué había provocado esta solicitud. Aisha podía comprar lo que quisiera, por supuesto, pero no estaría de más saber qué era eso. Bueno, una chica tiene sus necesidades. Vaya, eso realmente aclara las cosas. Tenía la esperanza de escuchar cuáles son esas necesidades, chica. ¿Eres tan curioso, hermano querido? De acuerdo entonces. ¿Por qué no vienes a mi próximo viaje de compras? Oh. Eso sonó como una cita. Una cita con mi hermanita. ¡Qué hermoso concepto! Le informé a Sylvie sobre nuestros planes con anticipación. Desafortunadamente, ella iba a estar trabajando ese día. Me sentí un poco culpable por correr por la ciudad con otra chica mientras mi esposa estaba en la oficina, pero no es engañar cuando es tu hermana pequeña. Sin embargo, ¿qué planeaba comprar Aisha? Con suerte,
no sería un esclavo musculoso o algo así. Para ser honesto, no quería que un macho sudoroso merodeara en mi sala de estar todo el tiempo. Ya era bastante malo que un monstruo gigante de 6 brazos entrara al azar a cenar. No es que hubiera pasado por allí en meses. El día de nuestra cita, Aisha me llevó al mercado y se dirigió directamente a una tienda de artículos generales, que vendía todo tipo de productos cotidianos variados. Los estantes estaban llenos de chucherías, pero no había otros clientes a la vista. Por lo que parece, vendían principalmente productos de segunda mano. Después de hojear un poco, Aisha compró allí 3 macetas pequeñas. ¿Qué vas a hacer con eso? Yo pregunté. ¿Dejarlos caer sobre la cabeza de los reyes demonio que estén pasando? No. Solo iba a plantar algunas flores en ellas, dijo Aisha, mirándome tímidamente. Siempre y cuando no te importe, por supuesto. Solo había una forma posible de responder a eso. Por supuesto que no me importa. Aún así, realmente no me había imaginado a Aisha como el tipo de niña de flores. Principalmente pensé en ella como un bebé genio enérgico. En mi mente, sus pasatiempos eran limpiar, contar dinero y equilibrar presupuestos. Cultivar plantas era más un pasatiempo contemplativo y lento. Tenías que dejar que la naturaleza siguiera su curso, observando cómo se desarrollaban los resultados a lo largo de semanas o meses. E incluso un genio no iba a tener un 100% de éxito en hacer crecer cosas. Pero tal vez era exactamente por eso que le atraía. Estaba acostumbrada a poder manipular las cosas a su gusto. Esto estaría parcialmente fuera de su control. ¿No deberías comprar tierra para macetas también, entonces? Yo dije. La tierra por aquí no es la más fértil, por lo que no será fácil cultivar flores en ella. Iba a pedirte que me hicieras un poco con tu magia, Rudeus. Si no te importa. Ella me golpeó con los ojos suplicantes de nuevo. Solo había una respuesta posible. Por supuesto que no me importa. Después de todo, yo era un hombre. La idea de cavar en la tierra y sembrar algunas semillas me atraía. Tendría que prepararle un terreno increíble más tarde. Del tipo que te permite cultivar baobabs a partir de semillas de tulipanes. ¿Qué tipo de flores estabas pensando en plantar? Recogí un montón de semillas diferentes en el camino hacia aquí, de hecho. Las usaré. Es posible que en realidad no crezcan, solo para que estés advertida. Em, Creo que probablemente todo estará bien. Los dos dimos vueltas en la tienda un poco más, charlando sobre los planes de Aisha. Escogí un par de aretes para Sylvie antes de irnos, con forma de lágrimas, con pequeñas piedras azules en el centro. Estos definitivamente se verían bien en ella. ¿Es un regalo para Sylvie? Sí. Soy el tipo de hombre que no da por sentado a su esposa. Sylvie es una mujer afortunada, de acuerdo. Pero cuando ella está ocupada, querido hermano, tal vez puedas compartirme un poco de amor también. Oh, los ojos vueltos hacia arriba otra vez. Como siempre, solo había una respuesta posible. No pasará. El viejo me golpeará hasta dejarme sin sentido. Maldición. Pagamos nuestras compras y dejamos atrás la pequeña tienda. Nuestra siguiente parada fue un lugar especializado en la venta de telas y muebles. Había grandes rollos de tela tejida a mano colgando por todo el lugar. La princesa Ariel me recomendó esta tienda hace un tiempo, cuando estaba comprando alfombras para la casa. Vendían cosas de buena calidad a una amplia gama de precios y parecían atraer a una amplia clientela. Sin embargo, no sabía cómo se había enterado mi hermana. Dentro de la tienda, Aisha rápidamente eligió algunas cortinas. Eran rosas y con volantes y definitivamente eran el lado más caro. Sin embargo, cuando los llevó al mostrador, procedió a regatear despiadadamente con el empleado. Dejó caer mi nombre y el de la princesa Ariel y usó cada una de las cartas que tenía para jugar. Al final, se las había arreglado para reducirlos a una cifra moderadamente cara. ¿Tienes suficiente para pagar por eso, Aisha? Puedo aportar un poco si quieres. Está bien. Tengo exactamente lo suficiente. Aisha le entregó el resto de su mesada y completó su compra. Ella había usado cada moneda del dinero que le había dado.
La chica tenía una verdadera habilidad con el dinero. Fue un poco aterrador, para ser honesto. Es una buena idea guardar un poco de tu dinero de bolsillo para más tarde, ¿sabes? Advertí cuando salíamos de la tienda. Los gastos inesperados pueden surgir de la nada. Demonios, es posible que te teletransporten al continente demoníaco sin razón aparente. Desde ese incidente, tenía el hábito de esconder dinero en efectivo dentro de mi ropa en todo momento. Incluso tenía algunos billetes en la suela de mis zapatos. Ok. Ahorraré un poco la próxima vez. Aún así, macetas y cortinas rosas con volantes, ¿eh? Realmente había tomado a Aisha por una pequeña cerebrita hasta ahora, pero claramente tenía un lado femenino. Siempre he querido algunas cosas lindas como estas, ya sabes, dijo. ¿Qué? Lilia no te los compraría. Mamá siempre decía que no. Ella piensa que está mal que una sirvienta decore según sus gustos personales. Espero que no te importe, Rudeus. La chica no solo era inteligente, ella era buena jugando con tus emociones. No solo había envuelto sus brazos alrededor de mi cintura, sino que me estaba mirando con los ojos de Bambi. Sabía que todo era un acto, por supuesto, pero era tan lindo que no me atrevía a preocuparme. De todos modos, solo había una respuesta posible. Está totalmente bien, Aisha. Menos mal que no era un anciano espeluznante ni nada. Podría haberla secuestrado en el acto. En las semanas posteriores a esta pequeña cita, la habitación de Aisha se volvió cada vez más femenina. Parecía que le gustaban las cosas pequeñas y lindas, y seguía encontrando macetas pequeñas para plantar flores pequeñas, y alineando muñecas del tamaño de un puño en sus estantes. En algún momento, incluso bordaba pequeños diseños encantadores en el dobladillo de su delantal. Estaba empezando a preocuparme un poco de que ella pudiera convertirse en una Gyaru si esto continuaba. Aún así, mis dos hermanas estaban bien. Estaba contento. Aunque ella no era mi hermana, Nanaoshi finalmente estaba recuperando su ritmo también. En nuestro último experimento, se las arregló para invocar una botella de plástico. Esa botella estaba actualmente en el alféizar de la ventana de su laboratorio, sirviendo como jarrón para una sola flor. Con ese éxito en nuestro haber, pasamos a la segunda fase de su plan. A partir de este momento, intentaremos convocar materia orgánica de nuestro viejo mundo, me declaró una tarde. ¿Materia orgánica? Eso es correcto. Estaba pensando que podríamos empezar con la comida. Después de mi contribución a su reciente éxito, Nanaoshi parecía un poco más inclinada a confiar en mí que antes. De hecho, se tomó el tiempo de revisar las fases de su plan conmigo. Invoca un objeto inorgánico. Invoca algo compuesto de materia orgánica. Invoca a un ser vivo, una planta o un animal pequeño. Invoca un ser vivo que se ajuste a ciertos criterios específicos. Devuelve un ser vivo convocado a su ubicación anterior. La botella de plástico que habíamos convocado anteriormente podría no ser técnicamente un objeto completamente inorgánico, dependiendo de cómo definiste el término, pero ella no pareció considerar esto como un problema importante. ¿Es ese paso con los criterios específicos realmente tan importante? Bueno, yo diría que sí. Cuando me teletransporte de regreso a casa, no quiero regresar a un país extranjero o algo así. Básicamente, quería acercarse cada vez más a convocar algo tan complejo como un ser humano y, al final, teletransportarse de regreso a Japón con una precisión milimétrica. Cada paso del experimento se fue construyendo hacia ese objetivo específico. En nuestra etapa actual, ella ya era capaz de establecer algunas condiciones sobre lo que convocó, pero estas eran bastante amplias. Los resultados individuales variarían ampliamente. Por ejemplo, si intentaba convocar a un gato, podría conseguir una gata casera con caparazón de tortuga, un gato manchado, un tigre o una pantera. Su investigación en este momento se centró en encontrar formas de hacer sus hechizos más precisos. Quería poder convocar a un gato doméstico, no solo a un felino, e incluso especificar el tipo exacto de gato doméstico que quería. Sin embargo, definir las condiciones es bastante complicado, murmuró, más para sí misma que para mí. Supongo que tendré que ir a ver al anciano de nuevo en algún momento.
Este anciano era presumiblemente la autoridad en magia de invocación que ella había mencionado una o dos veces antes. ¿Este tipo sabe mucho sobre esta invocación condicional? Bueno. Nanaosi se llevó la mano a la barbilla y pensó por un momento. Luego asintió para sí misma y comenzó a explicar. Déjame desarrollar un poco. En este mundo, la magia de invocación generalmente se divide entre la invocación de demonios y la invocación de espíritus. ¿En serio? La invocación de demonios aparentemente se refería a convocar monstruos específicos. Convocarías a una criatura inteligente usando un complejo conjunto de círculos mágicos, le pagarías algún tipo de compensación y lo pondrías a trabajar para ti. Este era el tipo de invocación en el que la gente generalmente pensaba cuando usaba la palabra. Por lo general, esto significaba convocar monstruos de jardín del tipo que podrías encontrar en la naturaleza. Sin embargo, también era posible convocar a bestias legendarias que se creía residían en otros mundos. La invocación de demonios tampoco se limitaba a los seres vivos, también era posible apuntar a objetos inanimados. Nanaosi produciendo esa botella de plástico técnicamente se categorizaría como un hechizo de invocación de demonios. Si dominaba esto, podría convocar las bragas que llevaba la maestra Roxy. La invocación de espíritus, por otro lado, era un tipo de técnica muy diferente. En realidad, esto implicó la creación de entidades artificiales a partir de maná. El diseño de estos hechizos fue aparentemente similar a la programación, en cierto modo. Para que lo sepas, es mejor que no hablemos de esa parte abiertamente, dijo. ¿Por qué? La mayoría de la gente piensa que los espíritus son seres vivos que residen en el mundo árido, y simplemente los estamos llamando al nuestro. En otras palabras, se pensó que era solo otra variación de la invocación de demonios. Los demonios eran más difíciles de controlar, pero podían pensar y actuar por sí mismos y adaptarse a circunstancias desconocidas. Por el contrario, los espíritus eran bastante fáciles de controlar, pero por lo general solo actuaban en unos pocos patrones establecidos. Dicho esto, si tuvieras las habilidades de programación para construir un código muy complejo, podrías crear un espíritu que pudiera pasar por humano. Había visto algunos en la casa del anciano antes mencionado. Y en una nota ligeramente diferente. Aquí está el círculo mágico que te prometí antes. Nanaosi me entregó un pergamino. Había un círculo mágico denso y complicado inscrito en su centro, que cubría aproximadamente media página. ¿Qué es esto? Un pergamino de invocación para un espíritu de luz de lámpara. Un espíritu de luz de lámpara era algo simple que flotaba detrás del invocador mientras emitía una luz brillante. Era capaz de entender comandos simples como iluminar esa área, pero a medida que pasaba el tiempo, su maná disminuía hasta desaparecer. Era un espíritu muy básico, pero si usaba suficiente maná, podría quedarse por un periodo de tiempo relativamente largo. No fue el hechizo más emocionante que había aprendido en mi vida. Para ser honesto, esperaba algo un poco más llamativo como recompensa. Este círculo mágico es una creación original de ese anciano del que sigo hablando, por cierto, dijo Nanaosi. Ni siquiera el gremio de magos lo sabe. ¿En serio? Sin embargo, cuando escuché que era un producto de edición limitada, de repente me pareció mucho más emocionante. Supongo que todavía era japonés de corazón. Sí. Y te conseguiré algo más impresionante la próxima vez, ¿de acuerdo? Lo prometo. Nanaosi juntó las manos en un gesto de súplica. No había visto a nadie hacer eso en mucho tiempo. Me puso un poco nostálgico. Creo que deberías poder usar tu magia terrestre para hacer una plantilla de ese diseño, dijo. De esa forma, puede imprimir un montón de copias. Estoy seguro de que el gremio de magos pagaría muy bien por ellos. ¿Estás de acuerdo con que venda copias? ¿No se enojará el tipo que lo hizo? Créame, tiene cosas más importantes en la cabeza. Dudo que incluso le importe. Em. Bueno, era bueno saber que no era necesario escribir pergaminos mágicos a mano cada vez, al menos. Si decides venderlos al gremio, asegúrate de mencionar mi nombre, agregó. Eso debería garantizar que no intenten estafarte. Entiendo. Gracias. Decidí archivar esa idea por ahora.
Nunca está de más tener una fuente potencial de ingresos en su bolsillo trasero. En cualquier caso, el hecho de que estos espíritus fueran puramente artificiales era interesante. Sentí que podría ser relevante para el proyecto de Sanova. Combinando diferentes disciplinas de la magia, tal vez podríamos hacer un robot capaz de decir "ah, baba" cada vez que se pone nervioso. Oh. Por cierto, Nanaoshi. Si ahora puedes convocar aleatoriamente objetos de nuestro viejo mundo, ¿no existe la posibilidad de que podamos traer algunas cosas realmente útiles? A primera vista, parecía una idea decente, pero Nanaoshi negó con la cabeza. En esta etapa, solo soy capaz de convocar objetos simples compuestos de una única sustancia consistente. Aunque supongo que eso nos da una gama bastante amplia de posibilidades. Una sola sustancia consistente, ¿eh? Eso explicaba por qué la botella de plástico no venía con tapón o etiqueta. Pero si mejoraba en establecer sus condiciones, tal vez podríamos convocar objetos complejos pieza por pieza y luego volver a unirlos. Además, no es una gran idea incorporar demasiadas cosas que pertenecen a nuestro viejo mundo en este. Creo que mencioné esto antes, ¿no? ¿O todavía estaba preocupada por todo ese asunto de meterse con la línea de tiempo? Siento que está siendo un poco paranoica acerca de eso, honestamente, dije. Puedes probar esa teoría después de que esté sana y salva en casa. Prefiero no correr riesgos. ¡Guau! ¡Qué fría! Mientras tanto, Sanova finalmente había logrado terminar su figura de dragón rojo el otro día. No se veía exactamente como el que había visto, con los cuernos en la frente y todo. Pero se veía genial, y eso era lo más importante. Julie estaba muy feliz con su regalo tardío. No era el tipo de niña que sonreía mucho, pero pasó bastante tiempo sosteniendo la figura en alto, gritando y gritando mientras la examinaba desde diferentes ángulos. Muchas gracias, maestro. Gracias, gran maestro. Dándose la vuelta para mirarnos a los dos, hizo una reverencia ligeramente rígida pero respetable. De nada, dijo Sanova con un señorial asentimiento. Mantén el trabajo duro. Sí, señor, ella respondió feliz. Julie hablaba la lengua humana con mucha más fluidez en estos días. Sin embargo, no fue por nada de lo que había hecho. Ginger tenía el hábito de corregirla cada vez que cometía un error, y siempre aprendes más rápido cuando tienes a alguien que señala tus errores. ¿No eres una chica afortunada, Julie? Asegúrate de cuidarlo bien, dijo Ginger. Sí. Gracias también, señorita Ginger. Ginger era ahora una presencia constante en la habitación de Sanova. Por lo general, se mantenía colocada junto a la pared, saliendo a buscar bebidas para Sanova o atendiendo las necesidades de sus visitantes. Por el momento, estaba alquilando un departamento en un edificio cercano a la universidad. Una vez le pregunté por qué no se mudó a la habitación vacía para guardaespaldas junto a las habitaciones de Sanova, pero dijo que sería presuntuoso, por su parte, residir al lado del príncipe. Su arreglo se sintió menos como una relación amo-sirviente y más como un matrimonio de viajeros muy extraño. O tal vez el vínculo entre un líder de una secta y su discípulo más fiel. La mujer probablemente abriría su estómago instantáneamente si Sanova se lo ordenara. ¿Necesitaba algo, Rudeus? Me preguntaba por qué le juraste lealtad a Sanova en primer lugar. Ginger asintió ante mi abrupta pregunta, luciendo bastante complacida. La madre del príncipe me pidió personalmente que lo cuidara. Y juré, en ese momento, dedicarme a su servicio. Bueno, eso es bonito. Continúa. ¿Qué quieres decir? Esa es la historia. Espera, ¿eso es todo? ¿Eso fue suficiente para hacerte aguantar todo esto? Por otra parte, hacer un juramento de lealtad probablemente era un asunto serio. Si fueras a romper esa promesa cuando te trataron mal, probablemente no lo harías en primer lugar. Una vez leí en algún manga que la sociedad feudal estaba compuesta por unos pocos sádicos natos y un gran número de masoquistas. Quizás Ginger simplemente cayó en esa segunda categoría. Cuando lo pensé de esa manera, tenía un poco más de sentido, aunque la realidad probablemente no era tan cruda. Cliff también estaba progresando con su investigación.
Recientemente había completado su primer prototipo de herramienta mágica para suprimir los síntomas de la maldición de Elina Lice. Me lo anunció personalmente un día, luciendo aún más orgulloso de sí mismo que de costumbre. Esencialmente, fuerza el maná externo para contrarrestar el flujo de maná interno. No es suficiente para eliminar la maldición, pero la ralentiza. Continuó explicando los detalles en un lenguaje técnico complejo. Mucho de esto se ocupó de cómo alineó el maná externo con la frecuencia del maná de la maldición de una manera muy específica. Sin embargo, también pasó mucho tiempo enfatizando su propia brillantez, así que creo que omitiré esa parte. La conclusión era que había encontrado una manera de hacer que la maldición de Elina Lice fuera menos severa. Sin embargo, quedan dos problemas, dijo. En este punto de la conversación, Cliff finalmente me dejó ver el dispositivo en sí. Era una especie de taparrabos abultado, el tipo de prenda que podría llevar un luchador de sumo. Para ser honesto, lo habría tomado por un pañal para adultos. Ya veo. Bueno, el problema más obvio sería que no está exactamente de moda. En efecto. No podría pedirle a Lice que camine usando esta cosa, por supuesto. Los dos realmente se habían peleado por eso, y casi nunca peleaban. En realidad, Elina Lice había dicho que no le importaba cómo se veía, pero Cliff obstinadamente se negó a ceder. Supongo que estaba demasiado orgulloso para soportar la idea de hacer que su novia pareciera ridícula. Por cierto, se habían reconciliado en el transcurso de una sola noche apasionada. Su amor fue tan nauseabundo como siempre. Sanova y el Silencioso se ofrecieron como voluntarios para ayudarme y hemos desarrollado un plan para miniaturizar el dispositivo. También me gustaría hacerlo significativamente más efectivo. Pero soy un genio, así que estoy seguro de que es solo cuestión de tiempo. Su objetivo final era hacer un dispositivo no más grande que un par de bragas ordinarias. Era difícil decir si eso era factible, pero si lo lograba, tal vez también podríamos hacer un par de guantes para Sanova. Podría darle la oportunidad de hacer figurillas con sus propias manos. Por otra parte, tuve la sensación de que podría ser naturalmente torpe incluso sin la superfuerza. Entonces, ¿cuál es el otro problema que mencionaste? Cliff frunció el ceño. Esa es en realidad la razón por la que te llamé aquí hoy, Rudeus. Oh. La cuestión es que el implemento actualmente consume demasiado maná para ser práctico. Como recordé, los implementos mágicos requerían que alguien los llenara de maná antes de que pudieran funcionar. Los menos eficientes no se consideraron especialmente útiles para aplicaciones del mundo real. Idealmente, Cliff quería algo que el Inalice pudiera usar constantemente, mientras consumía solo la cantidad de maná que podía sobrar. Pero en este momento, el dispositivo estaba tan sediento de energía que Cliff ni siquiera podía mantenerlo funcionando durante una hora. Intentaremos seguir perfeccionando el diseño, pero me vendría bien tu ayuda. Sin ti, solo podríamos cargarlo unas pocas veces al día. Ah, bien. Bien entonces. Te ayudaré cuando pueda. Cliff se consideraba a sí mismo un mago genio, y su capacidad de maná ciertamente era mayor. Pero, aún así, no estuvo lo suficientemente cerca. Aquí era exactamente donde podía ser útil. A partir de ese día, también comencé a ayudar con los experimentos de Cliff. Por cierto, el dispositivo no hizo nada para que el Inalice estuviera menos cachonda. Últimamente, sentí que mi vida se había asentado en un ritmo suave y agradable. Me desperté por la mañana, hice mi entrenamiento, desayuné y fui a la universidad. Me detuve para ver a Sanova y luego a Cliff, verificando el progreso de su investigación y ocasionalmente ofreciendo algunos consejos. Después del almuerzo, me dirigí a ayudar a Nanaosi con sus experimentos de invocación. Y una vez que terminaron las clases, me tomé una hora para ser tutor de Norn. En mi camino de regreso a casa, fui de compras con Sylphie y Aisha nos recibió en la puerta principal. Sylphie y yo nos bañamos juntos y los tres cenamos. Luego practicamos magia en la sala de estar y hablamos de nuestros días. Después de que Aisha se fue a la cama, trabajé en el proyecto de hacer un bebé con Sylphie. Luego caí en un sueño profundo con mi esposa como mi almohada corporal.
Cada día transcurría muy parecido al anterior, pero todavía sentía que estaba progresando constantemente hacia mis metas. Quizás así era como se sentía la felicidad. No era algo de lo que había obtenido mucho en mi primer intento en la vida. Pero suponiendo que Paul regresara sano y salvo en un año más o menos, las cosas solo deberían mejorar a partir de aquí. Fin del capítulo 6.